Hola a todos, bienvenidos al podcast de Cemento Atenas, La Mezcla Perfecta. Hoy contamos con la valiosa presencia de la arquitecta María Samaniego, a quien agradecemos por este espacio. Y ya que estamos en este tema de la sostenibilidad, me gustaría comenzarle preguntando este tema. Ciudades sostenibles, un concepto amplísimo, pero desde el lado de la arquitectura, ¿cuál es ese rol que ustedes quieren jugar? Bueno, muchísimas gracias por el espacio. El tema de ciudades sostenibles, sí, como dices, es un tema muy amplio que debe abordar muchas directrices, muchas variables y es complejo. Sin embargo, la arquitectura tiene una capacidad de transformación, una capacidad de cambio positivo muy importante. Es como los pequeños píxeles, ¿no es cierto? Los granitos de arena, que si es que se hace una modificación, se hace una intervención positiva, una intervención acertada, poco a poco eso va generando transformaciones y cambios como en cadena. Y eso es algo que tenemos que estar conscientes todos los arquitectos y las arquitectas de que es así, de que tenemos una enorme responsabilidad de, así sea en un lote de 300 metros cuadrados o en un proyecto de 50,000 metros cuadrados, la responsabilidad es la misma y la capacidad de transformación urbana y social es también la misma. Entonces, creo que este tema de la sostenibilidad de las ciudades obviamente comienza por la arquitectura. La arquitectura tiene que tener una planificación integral y sostenible. Ya el tema de la responsabilidad ambiental y de la sostenibilidad ya no es una opción, es una obligación. No podemos hacer arquitectura sin pensar en eso. Y de esa manera y con unas propuestas o con unos proyectos que siempre aborden a la arquitectura con esta capacidad transformadora, pero también con esta responsabilidad hacia la ciudad y hacia la comunidad y hacia la sociedad, eso va a ir generando también un crecimiento, un desarrollo urbano, unas condiciones urbanas mejores. Por otro lado, también, digamos, no es tan fácil, no solamente es no solamente es de este componente, sino que hay, como decía, muchas condiciones y muchas variables que también tienen que ver con una inversiones y proyectos estratégicos urbanos, de equipamiento urbano y el equipamiento tiene muchos usos, digamos, o muchas posibilidades, desde equipamiento cultural, equipamiento educativo, equipamiento de salud, por ejemplo, y eso permite que las ciudades vayan consolidando unas microcentralidades y que se hagan pequeñas ciudades que conforman una gran ciudad, pequeños barrios, pequeñas comunidades que conforman una gran ciudad. Entonces, eso soluciona, digamos, aporta a solucionar problemas de la movilidad, problemas de, digamos, lo de la ciudad de los 15 minutos, digamos, que tengamos todo lo que necesitamos cerca, todos los usos mixtos. Entonces, hay varios factores, pero creo que estos pueden ser unos como principales. Pues este tema de la movilidad, usted se refiere a que no existan grandes desplazamientos para conseguir las necesidades de las personas, básicamente. Así es. Se me viene a la mente las gran manzanas, por ejemplo, que existen en Barcelona, claro, donde todo está perfectamente conjugado, el sistema de transporte es integral, entonces todo lo demás funciona perfectamente. Así es. Es como ir de lo micro a lo macro. Sí, como de muchas cosas pequeñas sumadas que hacen una cosa que realmente funcione. Nosotros tenemos las ciudades del Ecuador, todavía son ciudades pequeñas comparadas con otras ciudades de otros países. Pero claro, lo que también otro de los temas importantes del crecimiento, del desarrollo urbano es, lo leía hace unos días, que el crecimiento urbano se asemeja a un fluido, ¿no es cierto?, al agua, a un líquido, que si es que no tiene un contenedor apropiado, o sea, si es que las condiciones de la ciudad no son las apropiadas para vivir, busca por dónde crecer, por dónde desarrollarse. Y en la ciudad de Quito es lo que está pasando. La ciudad de Quito es una ciudad alargada, que ya no es alargada, o sea, nosotros siempre decimos, ¿no?, que es una ciudad larga, y ya no es, porque todo el crecimiento urbano se ha ido hacia los valles, porque la ciudad no ha sabido prestar unas buenas condiciones de vida a las personas. Entonces comienza a suceder esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Atacar al contenedor, mejorar el contenedor, que el contenedor sea bueno para que el agua, el fluido se mantenga ahí. O sea, y usted no sé si con esto hace referencia a que la expansión, antes que sea algo más horizontal, porque hace rato conversábamos con un colega suyo que decía, no es simplemente llegar y construir zonas de expansión
por aquí, por acá, por allá, porque no es simplemente la unidad habitacional lo que se genera, sino esto lleva consigo otro tema, carreteras, servicios básicos, y dotar de todo eso es lo que al final queda debiendo, digamos, los municipios en este caso, que no es tanto su obligación. Pero no sé si el crecimiento vertical, muy bien planificado, creo que es las soluciones, a pesar de como usted dice que somos ciudades pequeñas, yo sé que en las grandes urbes el crecimiento vertical es lo primordial, pero no sé si aquí estamos en un estado de crecer de esa forma. Sí, no, es prioritario, debemos de empezar a tener crecimiento vertical, es la densificación. No es tanto el crecimiento, no es cuántos pisos tenemos hacia arriba, sino una densificación, eso es decir, que hayan zonas que realmente tienen una altura, una altura apropiada para que reciban la mayor cantidad de habitantes sin perder la calidad de vida de las personas y de la ciudad también. Tengo pues un dato que es importante, por ejemplo, y yo he hablado mucho de esto y me parece que apunta muy bien al tema. En el país existen 3.000, son 3.400 o algo así, propiedades del Estado, propiedades de inmobiliar, que son o edificios subutilizados o vacíos, que eran ministerios, que ya no se les utiliza, o lotes baldíos. Y todos estos, o la mayoría, el gran porcentaje, están ubicados en las centralidades de todas las ciudades del país. O sea, ya están dotadas de absolutamente todo. Todo, transporte, agua, luz, y ya son edificios consolidados, edificios buenos, digamos, tienen sus años, etcétera, pero están totalmente habilitados para seguir funcionando. Cambiarle el uso de lo comercial. Entonces ahí está este término, esto que se llama el reciclaje de edificaciones, el reciclaje de edificios, que no es lo mismo que restauración o rehabilitación, porque eso es cuando la edificación tiene un interés patrimonial, digamos. Pero el reciclaje es eso, tomar estos edificios y con una inversión, tú sabes, el 40%, 35% es la estructura principal, ¿no es cierto? Ya tienes ganado el 35%, o sea, luego el 40% de una edificación, la inversión es mucho menor, perdón. Y sumando todas estas ventajas que es estar en sitios centrales, tener toda la infraestructura, tener transporte cerca. Entonces, es algo que desde el Colegio de Arquitectos impulsamos mucho y hubo un ejemplo que fue interesante, que es esto del reciclaje de edificios públicos para vivienda social. Porque ¿qué es lo que falta en las centralidades? Es eso, es la vivienda social. Porque una de las fórmulas para que las ciudades se mantengan dinámicas es que tengan un uso mixto, como los edificios también, digamos, un edificio de vivienda arriba, comercios abajo. La ciudad es lo mismo, no puedes tener zonas solo de zapaterías, porque eso no funciona. Muchísimo buenos para hacer eso aquí en este país. Entonces, esa sería una alternativa muy importante si es que se puede incorporar, y ahí, claro, son varios actores, ¿no? Es el gobierno, es el municipio que permita que se den estos proyectos, son los profesionales, es el sistema financiero que le interese invertir, pero es muy factible y es una cosa que ya se da también en otros países. Y ya que los han nombrado, ¿qué tanto cree que es la apertura de las municipalidades para generar este tipo de proyectos? Porque la inversión, digamos, desde el sistema financiero siempre va a existir, el dinero siempre va a estar. Y otra pregunta que va atada a esto es que este tema de la densificación que usted bien menciona, pero no sé hasta qué punto, por ejemplo, estamos generando espacios, o sea, aprovechar al máximo el espacio, estoy totalmente de acuerdo, pero no sé si ese tema de la calidad de vida a veces se ve un poco en juego, porque cada vez vemos espacios más pequeños, al mismo coste que teníamos antes, por ejemplo. Entonces la gente piensa mucho en eso y dice, yo invierto tanto dinero, yo tengo un espacio que capaz en hace algunos años hubiese sido mucho mayor. Entonces no sé cómo solventar esta situación o cómo hacer que sea más atractivo para la gente que, por ejemplo, piensa en comprar su primera vivienda. Claro, también es un tema de idiosincrasia, ¿no es cierto? Siempre es este ideal que queremos tener nuestra casa unifamiliar, aislada, con el jardincito. Eso creo yo, y bueno, por la experiencia que tenemos en los proyectos que hacemos también en nuestra oficina, ya están cambiando también esas necesidades y esos requerimientos de las familias, de la gente. Y como decía, también las estructuras familiares, las estructuras de las personas, de cómo viven las personas han cambiado un montón. El departamento normal de 3 habitaciones, sala, comedor, cocina cerrada, lavandería,
es casi ya es imposible, claro, y ahora es, claro, y también con los aprendizajes que tuvimos la pandemia, necesitamos espacios flexibles que puedan servir para estudiar, para trabajar, en el mismo lugar. Por eso es que las oficinas, por ejemplo, hay un exceso de oferta de oficinas porque las personas cada vez están quedándose a trabajar en sus casas, te movilizas menos, Entonces, un poco para ir al tema, lo que creo que es importante ir concientizando a la población, a la comunidad, a la sociedad, es que hay actividades, hay acciones que sí se las puede realizar de manera comunitaria, con otros, con el vecino, que no todo lo tenemos que hacer, tiene que ser lo mío, el propio, mi lugar de recreo, mi lugar de deporte, sino que empezar a incorporar un poco más de este concepto de la comunidad o de lo comunitario, de lo común. Esto también se da en otros lugares, hasta los lugares de comer, hasta las cocinas. Las lavanderías, pero hasta las cocinas. En Japón yo conocí un proyecto que las cocinas son comunitarias, entonces, ¿qué es lo que es privado? Es lo que realmente necesita que sea privado. Las habitaciones, los baños. Y lo otro es aprender a tener esa convivencia que sí, por nuestra formación, nuestra idiosincrasia nos cuesta. Pero yo creo que luego viendo las ventajas que tienes, porque puedes tener un espacio un poco más grande o una terraza, o que ya te da otra calidad de vida, ir modificando esta forma de pensar que es casi costumbre, ¿no? Ir de lo individual a lo colectivo. Exacto. Eso básicamente Exacto. sería en líneas generales del concepto. Y ya que estamos en esto de sostenibilidad y sustentabilidad, les habíamos preguntado a sus colegas también anteriormente. Yo decía que las nuevas generaciones, en cierto modo, sí venimos con el chip verde colocado en nuestro interior, pero a veces no lo aplicamos. O sea, decimos, nos gusta la idea, tenemos la idea de hacerlo, pero al final no lo logramos conseguir, o no sé si no le metemos todo el entusiasmo para conseguirlo. Acá en el foro vemos a muchísimos estudiantes de carreras afines a la arquitectura. ¿Cuál sería su consejo para esta gente? Para que vengan con toda esa ilusión desde su formación universitaria, pero que no lleguen y se estanquen, sino tengan esas ideas claras que las puedan replicar. Creo que es lo mismo, ¿no? Creo que es empezar a buscar las alternativas, a encontrar las alternativas y a apropiarse de las alternativas. No solo, o sea, empoderarse, hacer ya una forma de trabajo, una forma de pensamiento. Es decir, yo no saco mucho si es que en mi oficina diseñamos un edificio súper sostenible, pero en la casa sigo... No reciclo o uso fundas de plástico, ¿me entiendes? Entonces, es ir transformando en una forma de vida, que eso es. Desde el trabajo, desde cómo uno vive, desde cómo uno se transporta. Si es que puedes usar bici, usa bici. Si es que puedes caminar a la U, anda caminando, usa el transporte público. Entonces, cuando los habitantes de una ciudad somos usuarios de estos servicios y estos servicios no son buenos, empezamos a exigir. Entonces, municipio, dame un buen transporte público, necesito, porque no voy a ir en carro a donde tengo que ir, entonces necesito. Y comenzamos a demandar estas cosas o un cambio de normativa, por ejemplo, desde los arquitectos. Entonces, sí, la sociedad civil sí tiene mucha capacidad de generar también estas modificaciones. El problema con los jóvenes, con los estudiantes, es que estas transformaciones no son inmediatas. Entonces también hay que saber que eso no es que ya en una semana, qué lindo, todos somos súper sostenibles. Hay que hacerlo, hay que trabajar, hay que ser constante y también replicar o comentar eso siempre, digamos, en los ambientes en los que uno está, y así poco a poco se logra el cambio. Eso es lo que desalienta, ¿no? Que uno te sacas un poco el aire, trabajas, pero no ves cambios. Pero hay que saber que en un futuro sí pasará. A mediano y a largo plazo hay que tener, eso es. seguir bregando. No sé si eso es lamentablemente o no lamentablemente, pero creo que esa es la realidad. Por algo se puede Así iniciar. es. Me gustó mucho lo que usted dice, que no es solo decirlo, sino también vivirlo. Es como ser y parecer al mismo tiempo. Exacto. Esa sería la idea. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Su experiencia. Mil gracias. Esperamos que no sea la primera vez. Ojalá también. Mil Un placer. Gracias.